Y a las 18 horas 27 minutos tenemos una entrevista importante. Estamos permanentemente conectados con esta noticia de la comida acumulada en 2 depósitos del Ministerio de Capital Humano que desde hoy empiezan a entregarse a instancias del Ejército Argentino y bajo el control o la operatividad, la distribución de la Fundación CONIN, que dirige el médico Abel Albino. Para referirnos a este tema, estamos en este momento en comunicación telefónica con Gabriela Savio. Ella es directora de la Fundación CONIN. ¿Qué tal, Savio? Mariano Martín, el equipo de Palo y Zanahoria, la saludamos. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Queremos saber en primer término cómo han trabajado desde la Fundación para la administración de estos 6 millones de kilos de alimentos que empieza a entregar hoy el gobierno, centralizándolos en ustedes, básicamente. Precisamente no, nosotros lo que hicimos fue, cuando nos convocaron, digamos, ante esta situación para hacer un puente entre este producto tan valioso para la nutrición de los pequeños y los niños, nosotros preguntamos acá, nosotros acá en Fundación CONIN tenemos 3 centros modelos: Centro de Recuperación con Internación y Ambulatorio, un centro de prevención y un centro de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. El centro de promoción de la nutrición infantil está replicado 95 veces en distintas zonas vulnerables de nuestro país a través de una franquicia solidaria con otra organización. Cuando nos convocaron, se consultó a cada una de las organizaciones cuál consideraban que era la logística que podían llevar a cabo de manera responsable, segura, rápida, efectiva y, por supuesto, garantizando la trazabilidad. Cada uno de los centros CONIN, como trabajamos con niños en situación de pobreza y están atravesados por múltiples situaciones, más que se debe hacer toda una red de contención social para poder dar el alta a estos pacientes en nuestros programas, trabajamos habitualmente con una gran cantidad de organizaciones a las que ya conocemos y hacemos un trabajo conjunto acá en Mendoza de hace más de 30 años. Por lo tanto, nosotros podíamos garantizar a los niños que están bajo nuestros programas, más las organizaciones con las que trabajamos de manera cotidiana, que ya sabíamos el número de niños a los cuales asistía cada uno. Así cada centro determinó la logística que podía soportar. Nosotros somos organización de la sociedad civil. Dentro de nuestros profesionales tenemos pediatras, nutricionistas, trabajadoras sociales, las áreas del desarrollo, talleres, pero bueno, no es lo que hacemos. Si bien nosotros tenemos un programa de asistencia alimentaria, no es de envergadura. Así que nosotros vamos a colaborar en entregar los alimentos dentro de nuestras posibilidades, no el total de los alimentos que estarían disponibles. Sabio, en cuanto a la leche en polvo, la información que empezó a trascender hablaba de una distribución en torno del 49% dirigida a la provincia de Mendoza, de donde está radicada la Fundación CONIN, y en casos como el conurbano bonaerense menos del 1% o aproximadamente cercano al 1%. ¿Esto es correcto? Bien. No, lo que no es correcto es el número de Mendoza que se dijo. En Mendoza nosotros hemos solicitado 69.000 kilos, no el valor que se estuvo manejando periodísticamente. ¿Y estos 69.000 kilos, qué porcentaje es respecto del disponible que van a tener en este momento? De 461.000 kilos que se van a poder repartir a través de los centros CONIN. Igual, vuelvo a decir, esto no tiene que ver con las necesidades de cada población en cada lugar en particular. Nosotros oficialmente tenemos el 41.7% de la población en situación de pobreza, según los últimos números de la UCA, más del 55%. De ellos la mayoría son niños menores de 14 años que requieren de este alimento. Pero nosotros podemos garantizar hasta la logística que cada centro CONIN puede hacer de manera voluntaria para poder entregar de manera inmediata estos alimentos, porque vencen de forma pronta. Y además ya teníamos que conocer a las organizaciones a las cuales podíamos asumir como responsables y garantizar la trazabilidad. A ver, Mendoza, sí, a ver si le entiendo bien, Sabio, porque en definitiva la lógica pareciera ser que al acudir el gobierno inicialmente a CONIN, ustedes ponen en disponibilidad para esta operatoria los centros de los que disponen. Esos centros naturalmente están básicamente en la provincia de Mendoza y por eso va esa mayor cantidad proporcional, más allá del número fino. Nosotros tenemos 95 centros en total, no son todos en la provincia de Mendoza. Fundación ¿Cuántos CONIN de estos 95 están en la provincia de Mendoza? En Mendoza nosotros tenemos 3, más otras organizaciones que los replican, que es Luján de Cuyo, Rivadavia, San Martín, San Rafael,
y Alvear. Pero digo, la mayoría de estos 95 no están entonces en la provincia de Mendoza. No, no, por supuesto que no, pero nosotros desde acá, nosotros trabajamos hace 30 años y hoy estamos, digamos, esta asistencia va a llegar a 130 organizaciones, además de nuestros centros CONIN en Mendoza, porque la logística que nosotros podemos garantizar y el trabajo que llevamos en todos estos años, podemos decir, como dije, la responsabilidad de la entrega inmediata, pues son organizaciones con las que trabajamos de manera cotidiana, sabíamos ya la cantidad de niños a las que asistían y podemos garantizar la trazabilidad. Cada centro CONIN tomó de manera autónoma la decisión de poder aportar las organizaciones. Nosotros recibimos un llamado, no es una actividad que esté planificada con anterioridad, donde uno puede hacer un trabajo de relevamiento. Entonces son las organizaciones que nosotros ya conocemos y que ya sabíamos con las cuales estamos trabajando. O sea que cada centro CONIN, bajo su responsabilidad, tomó esta decisión. No se hizo un relevamiento poblacional y no es acorde a las necesidades específicas. Si bien todos los niños que nosotros vamos a colaborar se encuentran en seguridad alimentaria. En inseguridad alimentaria. Claro, la sensación que nos queda, Sabio, es, no la sensación, digamos, lo que trasunta de sus propias palabras es que ustedes absorben una responsabilidad que el gobierno de manera extemporánea o de manera intempestiva, si se quiere, les concede, ustedes la aceptan y la ofrecen de manera voluntaria a aquellos centros que trabajan con ustedes, es decir, no es que hay una designación estratégica de los lugares donde hay más necesidad, sino que es, partiendo de la base de que se opta por trabajar con CONIN, ustedes a su vez le preguntan a aquellos centros que trabajan con ustedes que puedan absorber esta demanda y bajo esa lógica se entregan, no contra la lógica de la necesidad, quiero decir, que sería la lógica original. Discúlpeme, no estoy entendiendo el propósito de su pregunta, pero quiero decirle que nosotros trabajamos en los lugares más vulnerables e inhóspitos de la Argentina, junto con las otras organizaciones, y lo hacemos todos los días, de manera cotidiana, muchos de manera voluntaria. Para nosotros la pobreza tiene rostro, tiene historia, ¿sí? Y todos los niños a los cuales nosotros asistimos, al igual que las organizaciones, están en las situaciones que tal vez usted no pueda ni imaginar, digamos. Sí, Así sí, que le puedo garantizar que le está llegando a los niños que realmente lo necesitan, lo que por supuesto a los centros CONIN no nos da la logística para llegar a todos. A eso me refiero, Sabio, yo no estoy Por lo tanto, nosotros garantizamos hasta donde nosotros podemos, con la responsabilidad que nos compete, ser un puente. Sabio, yo por eso por los niños. No estoy poniendo en duda la pertinencia y la llegada a chicos que efectivamente lo van a necesitar. Lo que estoy planteando no desde la óptica de CONIN, no estoy planteando desde la óptica de CONIN, sino desde un Estado que debía, desde mi punto de vista, por supuesto, y es discutible, debía haber acometido esta tarea como Estado, sabiendo como Estado a dónde hay que distribuir la comida y de qué manera hay que hacerlo, que se lo haya derivado a una organización de la sociedad civil como ustedes, que no tienen la mirada de un Estado nacional y que solamente lo pueden hacer a través de los centros que aceptan a su vez esta tarea. Quiero decir, está muy segmentado para algo que debió ser, de nuevo, desde mi punto de vista, una política de Estado. No es una objeción sobre la tarea de CONIN, sino en todo caso de la forma en la que lo abordó el Estado. No ha sido una política de Estado, no ha sido planificado, ha sido una eventualidad. Desconozco cómo llegaron a este punto, las situaciones que estaban, estas cantidades de leche próxima a vencer, y nosotros una gran cantidad de población a la cual podemos garantizar que llegue, y bueno, de manera voluntaria, creyendo que es lo correcto en lo que nosotros podamos colaborar. Hubiera sido irrespetuoso, hubiera sido inadecuado que nosotros, digamos, aceptáramos una cantidad que nos supera. Claro. En lo que en la logística o en la responsabilidad de tener la certeza que va a llegar al que lo necesita. Nosotros garantizamos que los productos que nosotros vamos a recibir van a llegar realmente a niños que se encuentran en inseguridad alimentaria y que podemos garantizar la trazabilidad de cada uno. Gabriela, no podemos exceder ese valor porque ahí sí no lo íbamos a poder hacer, los plazos no dan, el producto se podía vencer. Gabriela, buenas tardes. Giselle Teper te habla, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Te escuchaba con mucha atención y te quería consultar, ahí me quedó una duda con algo que vos mencionabas y que tiene que ver con una aclaración con la cantidad de kilos de leche en polvo que se van a recibir en Mendoza. Aclarabas que es menos y que fue lo que entiendo ustedes manifestaron que se estaba necesitando, ¿esto es así?
lo que nosotros podemos... Lo que puede administrar CONIN. Administrar CONIN, digamos. Por eso, Yo ustedes... no puedo decir qué es lo que se necesita. Bien, o sea, ustedes les ofrecieron una cantidad y sobre esa cantidad ustedes marcaron el límite que podrían distribuir. Está todo disponible para ser distribuido, nosotros marcamos hasta dónde en estos plazos y en estos tiempos a nosotros nos es posible hacerlo asegurando la entrega inmediata y garantizando que el producto llegue a los lugares que están operando hoy activamente en la comunidad. Y ahí te hago una pregunta y retomando que vos decías al principio, ustedes están haciendo el puente, ¿no? Entre el alimento, si se quiere, y las personas que hoy lo están necesitando y muchísimo, como vos mencionabas. El Estado es muy crítico en materia de alimentación. Lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que va a suceder con los alimentos que no pueden ustedes absorber en la entrega, en la distribución? ¿Quién hace ese puente? Esa información nosotros no la tenemos y si hay otras fechas de vencimiento y nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar si eso es, digamos, es un bien para nuestros pequeños. Sí. Pero no, o sea, hasta acá lo que nos dijeron de las fechas de vencimiento, que eran los primeros días de agosto, nosotros dijimos hasta acá podemos, con seguridad y con certeza, si algún otro centro de los nuestros ve que puede dar un poco más, con todo gusto podremos hacerlo. O sea, ustedes iremos paso a paso. No tienen, digamos, no podrías confirmar por la información que tienen, que es parcial entiendo, por lo que nos decías recién, que el resto de los alimentos a vencer tengan la garantía de una distribución. Eso ustedes no lo saben. No, nosotros no tenemos esa información. Claro, es muy interesante. Estamos hablando con Gabriela Savio, directora de la Fundación CONIN. Es muy interesante lo que nos plantea porque nos abre otra pregunta, Gabriela, que es ¿de cuánto fue el ofrecimiento global de entrega de alimento próximo a vencerse y de cuánto fue la aceptación de ustedes sabiendo que era esa la capacidad que tenían de entrega inmediata? Es decir, ¿cuál fue la oferta y de esa oferta cuánto es lo que ustedes van a administrar finalmente? No, nunca nos dieron un valor de una oferta, solamente fue una pregunta de si podíamos colaborar y cuánto era lo que nosotros podíamos administrar y nosotros lo respondimos, pero no, nunca nos dijeron un valor. Es decir que hoy, ante una situación crítica, te pregunto, Gabriela, hay comedores que no van a estar recibiendo o no tenemos la confirmación de que los reciba y otros que sí, con lo cual asumo que a usted les va a aumentar la demanda de gente que, sabiendo que los comedores a los que tienen acceso va a haber de mínima leche, obviamente el resto de los alimentos también se espera que lleguen, pero entiendo que a ustedes les va a subir la demanda, sabiendo que son los lugares donde sí va a haber alimentos. Seguramente, pero bueno, no es que nosotros no hemos generado específicamente una demanda, sino que vuelvo a decir, para poder calcular la cantidad de niños necesitaríamos saber la cantidad de niños a los cuales podíamos llegar, así que eso era lo más trascendente. ¿A cuántos chicos se calcula que van a poder llegar en esta primera etapa a partir de esta entrega que está haciéndoles el gobierno? Se le van a entregar a cada niño dependiendo de cada lugar, por mes son entre 2 y 3 kilos de leche. ¿Y de cuántos chicos estamos hablando aproximadamente? Y serían 461.000 kilos los que se van a recibir y bueno, esto va a ser para 2 meses según la fecha de vencimiento. Así que serían ese número multiplicado, digamos. Perdón, van a recibir entre 4 y 6 cada uno. Claro, pero estaba tratando de ver que serían alrededor de 100.000 chicos los alcanzados por esta política, por este operativo de distribución vía los centros de CONIN. Sí, aproximadamente. Tenemos que ir viendo ahora con certeza. Esas respuestas se las podremos dar después, cuando ya tengamos, digamos, por ejemplo, hay lugares donde iba a llegar 600 kilos y llegaron 700. Bueno, a medida que vayamos viendo con certeza los valores, los que van llegando por los pallets y todo lo demás, vamos a tener una cifra exacta, se va a firmar un documento para la entrega de cada uno de los alimentos. Podemos establecer entonces, la trazabilidad. De manera aproximada, podemos decir que alrededor de 100.000 chicos van a recibir en los próximos días o desde hoy mismo entre 3 y 4 kilos, nos dijo, ¿no? De leche en polvo. Sí, claro, esa sería la idea. Alrededor de 100.000 chicos.
Sí, ahí, Gabriela, aprovecho los números que dabas de pobreza, ¿no? En Sí. el conocimiento que ustedes tienen, y quería preguntarte justamente sobre esa realidad, ¿no? Porque hoy estamos hablando de una entrega de alimentos que fue retenida, que durante estos meses la mayor cantidad de comedores no ha recibido alimentos que existían y que justamente están prontos a vencer. Quería preguntarte, ¿cuál es la realidad que ustedes, de la que hoy ustedes tienen diagnóstico, de cuál realidad dan cuenta en función justamente del trabajo que hacen? Si ha aumentado en los últimos meses la cantidad de personas que están necesitando una ayuda para la alimentación, si son de las mismas edades que antes, si han cambiado también en la composición. Digo, hay algunos comedores que contaban ya directamente se acercan familias enteras, gente que nunca había ido. ¿Cuál es el diagnóstico que están teniendo ustedes con el trabajo que hacen, como vos decías, de hace tanto tiempo? Nosotros salimos a relevar el país a través de relevamientos sociosanitarios que se hacen solo en zonas vulnerables, y yo puedo hablar de esa población puntualmente. 6 de cada 10 niños menores de 5 años se encuentran con malnutrición, ya sea en déficit, desnutrición o en exceso, sobrepeso y obesidad, donde lo que se observa es padres con falta de trabajo, con niveles educativos bajos, con falta de saneamiento ambiental, incumplimiento de los controles de salud, vacunas. Y bueno, y también se observa, por un lado, el no consumo de alimentos que son considerados nutrientes importantes o esenciales, y por el otro lado, el consumo cada vez mayor y a edades más tempranas de reemplazos de alimentos que no son nutritivos y que no son adecuados para estas edades. O sea que conviven el sobrepeso y la desnutrición, y el sobrepeso y la obesidad cada vez a edades más tempranas. Y cuando supieron la cantidad de alimentos que no se estaban entregando, ¿qué evaluación hicieron? Sabiendo que está esta situación, digo, de hambre y de desnutrición, y por otro lado alimentos en cantidades retenidos con la posibilidad de entregarlos. Nosotros somos la idea de no criticar, de siempre sumarnos, y lo que nos gustaría es, bueno, sí salir de estas cuestiones que son como de emergencia, y hacer algo que sea más a largo plazo, que sea algo sostenido. Nosotros tenemos que realizar realmente políticas estables, pensando en la primera infancia, los 1000 días críticos del embarazo y los 2 primeros años, sabiendo que es una ventana única de oportunidad, donde esos niños tienen que tener salud, tienen que tener una alimentación adecuada, donde tienen que tener aprendizaje temprano y un ambiente donde puedan desarrollarse. Ese es nuestro objetivo primordial como nación, y cumplimos ese objetivo y todos nuestros niños pueden desarrollar todo su potencial, sin duda vamos a poder cumplir el resto de los objetivos que necesitamos. Sabio, Así que nuestro gusto sería trabajar en políticas que sean sostenibles a largo plazo. En estos días, Sabio, estuvimos hablando con referentes de comedores para personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad. Estuvimos hablando incluso con Margarita Barrientos. La reflexión casi, diríamos, unívoca, por no decir la totalidad de la respuesta, fue que el gobierno nacional de Javier Milei hasta ahora no les había entregado nada de alimentos a esos comedores. Se sabe también que el doctor Abel Albino, el presidente de la Fundación CONIN, tuvo reuniones con el gobierno y en su momento con la propia ministra Sandra Petovelo. Me gustaría preguntarle si, primero, previo a este operativo ustedes estaban recibiendo, si la cantidad de alimentos que recibían estaba en línea con lo que recibían en gobiernos anteriores. ¿Cuál es la evaluación que puede hacer al respecto? Supera los conocimientos que yo puedo tener de las entregas que ellos estén realizando. Nosotros hoy no tenemos ningún convenio específico, digamos, si bien se realizaron acuerdos o se realizaron reuniones, no tenemos hoy ningún convenio específico aún con la Nación. Ojalá que se puedan hacer, como dije, acciones a largo plazo, sobre todo enfocadas en la primera infancia, y bueno, y solo hemos colaborado en estas acciones como lo haríamos con cualquier otro gobierno. Nosotros trabajamos mucho con los gobiernos municipales en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, por supuesto con los gobiernos provinciales y también con los gobiernos nacionales, independiente de todo, digamos, porque creemos que la salud es un bien público y el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños también lo es, así que todos como sociedad deberíamos ponernos detrás de ese objetivo. ¿Y cuál era el convenio firmado oportunamente? Entiendo que hace 2 o 3 meses entre Abel Albino y Petovelo. Solo fue de colaboración conjunta, algo marco, no tenemos nada específico, no hay ningún trabajo puntualmente. Nada. Porque digo, en esa oportunidad se lo publicitó como un acuerdo para canalizar políticas públicas de asistencia
junto con Asiera, con las iglesias evangélicas, con otras entidades. Eso, entonces, desde la firma hasta hoy no se había plasmado en una entrega concreta de materiales o de alimentos. Queríamos tener claro eso porque también es muy importante saberlo. Sí, hay entregas para la compra de alimentos, sí, tanto de la Fundación como otras organizaciones. Es decir, lo que se firmó en esa oportunidad... en esa oportunidad se firmó un convenio marco. Y producto de ese convenio marco, ¿cuáles fueron los frutos concretos en términos de alimentos o material o asistencia social? ¿Qué fue lo que...? Solamente una colaboración que se hizo durante unos meses para lo que era la asistencia alimentaria, algo semejante, no que había alimentos comprados, sino garantizar la compra de algunos alimentos. ¿Recuerda el monto y qué fue lo que se compró finalmente? No recuerdo el monto y los alimentos son los pautados por el gobierno nacional. Nosotros no hemos pautado alimentos. Son alimentos perecederos y no perecederos. Y eso fue, de nuevo, producto de aquel acuerdo que firmó Abel Albino, o por lo menos de esa foto que todos pudimos ver con un anuncio de colaboración. Tal cual le dije, no, eso fue un convenio marco para algún trabajo en conjunto, lo que todavía no se ha concretado. Lo demás tiene que ver con esto de que no se hace entrega directa de alimentos hasta que no se resuelva esa situación. Perdón, entonces no le había entendido. Es decir, concretamente, a partir de la foto que vimos y del anuncio entre Abel Albino y Sandra Petovelo, ¿no se cristalizó en una ayuda material específica? No. Correcto. Sabio, le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y nosotros para poder sostener nuestras actividades requerimos de ayuda, sobre todo de socios, así que por favor los que puedan colaborar con la campaña en donaronline.org/Fundación Conin. Muy amable, Gabriela Sabio, directora de Conin, pasó por El Destape a las 18:49. Así seguimos.